Y la idea de hoy es comenzar en esta segunda sesión de Ignite, conéctese con su mercado y actualidad inmobiliaria. ¿Y qué tan importante es eso, no? Para nosotros como agentes inmobiliarios, además de abrazar nuestro trabajo, comprender un poco nuestra realidad cercana para poder hacer un buen diagnóstico del mercado y ser cada vez mejores asesores profesionales cuando logramos ese acercamiento con nuestro cliente. Como les decía, en esta primera etapa de Enciende tu carrera, ayer vieron Abraza tu trabajo y vamos hacia Conéctese con su mercado. Mañana, con Jorge Cabrera, que está presente, van a ver Defina su valor, ¿sí? Y esto tiene que ver en cómo mejorar en ser un experto inmobiliario, ¿sí? Hacia ahí vamos y en la agenda de hoy tenemos en el Conozca su mercado, vamos a ir hacia Desarrolle su experiencia, la utilización de recursos y digamos, las ideas que vamos a sacar como conclusión al finalizar esta sesión del día de hoy. Cuando hablamos de tendencias actuales del mercado, nos podemos ir desde algo macro, lo que puede ser a nivel mundial, que es lo que está pasando, podemos, digamos, acercarnos más incluso a lo que puede ser nuestra región, acercarnos a nuestro país, y si vamos más a lo micro, vamos a nuestro barrio, a nuestro vecindario, para saber qué pasa en la ubicación específica de ese mercado o stock que tengo para vender, al cual eventualmente me dedico, o es hacia donde mi cliente me da su material para poder vender o alquilar. Sobre esas tendencias del mercado, vamos primero a hablar de esta frase, después igual retrocedo en la diapositiva porque quería mostrarles algo que armé que me parece súper lindo. Vamos con esta frase primero y es: aquí está la verdad. Si se ha hecho en otro mercado, se puede hacer en su mercado. Una vez que se ha hecho, no importa dónde, ¿sí? Ahí vamos a la idea macro, es solo cuestión de descubrir cómo eso puede ser posible en su mundo y adaptarlo a nuestro mundo cercano. Conectarse con su mercado tiene que ver con esto de la investigación, de la preparación, de estar formados para ser un experto inmobiliario, para tener una mayor cercanía con nuestro cliente y obviamente ofrecerle el mejor servicio. Y a esto quería llegar, ¿sí? Vamos a analizar dentro de esta, digamos, esto es un ejemplo, ¿no? Es decir, ustedes mañana pueden ir de lo micro hacia lo macro, pero me pareció importante, por ejemplo, analizar qué es lo que pasa con Uruguay y cómo nos ven en el mundo, ¿sí? Así, un país de alguna manera chiquito, ¿verdad? Que tiene muchas cosas importantes para poder definir nuestro valor como país, ¿sí? Uruguay es un país, ustedes ya saben, de 3,4 millones de habitantes, y en el resumen podemos decir que es símbolo de paz social, democracia estable, convivencia pacífica, y son variadas las razones por las cuales tenemos a Uruguay definido como un lugar ideal para vivir, trabajar y también invertir, ¿verdad? Es un país estable y predecible, tiene un gran clima de negocios, es una puerta de entrada a América Latina, ¿sí? Tiene beneficios fiscales e incentivos gubernamentales que no diferencian entre los inversores locales y los extranjeros. Tiene talentos altamente calificados, especialmente en tecnología, a pesar de ser demográficamente chicos en referencia al mundo, pero tenemos calificación alta en tecnología principalmente y en comunicación. Un lugar para disfrutar, ¿por qué no? En relación a lo que es el turismo, que eso es conocido por todos, y una moderna infraestructura. Y este diagnóstico, que les pongo como ejemplo en relación a nuestro país, debemos hacerlo en realidad dependiendo del cliente que nosotros vamos a tener adelante. Si vamos a hablar con un cliente extranjero que quiere invertir en Uruguay, bueno, estas cosas es importante tenerlas en cuenta. Si es un cliente uruguayo que lo que quiere es valorar y definir cuál es la mejor zona para poder tal vez comprar un inmueble, ¿sí? En ese caso vamos a tener que analizar las diferentes, digamos, localidades que existen, si fuera Montevideo, Punta del Este, Colonia o cualquier parte del país donde se va a hacer ese negocio, y de ahí la importancia de este análisis del lugar y del mercado que nos circunda y que lo tenemos cerca. Cuando vamos a conectar con nuestro mercado y vamos a la definición del mismo, vamos a mencionar 3 tipos de mercados inmobiliarios, ¿sí?
Y esto es importante tenerlo presente y tiene que ver con esa rotación del inventario que tenemos disponible para poder vender. ¿Sí? Los 3 tipos de mercados inmobiliarios, uno es el mercado de compradores, ¿sí? Cuando tenemos un stock de más de 7 meses de inventario, la balanza se va a inclinar hacia el comprador, por ende tiene más ventajas, digamos, a nivel negocial en la adquisición de un inmueble, por eso se lo denomina mercado de compradores. Un mercado equilibrado, donde tenemos de entre 5 a 7 meses de inventario, y un mercado de vendedores de menos de 5 meses de inventario, y ahí la balanza se traslada hacia el vendedor. ¿Por qué hacia el vendedor? Porque obviamente es un stock que se va de alguna manera, va cambiando mucho más rápido. Hay una rotación del material mucho más rápido. Y este análisis lo podemos hacer también a nivel Uruguay, que es lo que pasa, pero también a nivel de zonas. Ustedes sabrán que hay lugares de repente del interior del país, donde la rotación del stock es lenta, y podremos decir con certeza que de repente en la capital esa rotación es realmente dinámica y obviamente tiende más a un mercado de vendedores. Y ese es el análisis importante que cada uno tiene que hacer dependiendo de cuál es el negocio que tiene enfrente o incluso su cliente. ¿Por acá vamos bien? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, algún aporte? Si no, seguimos. Derivando en lo que es el tipo de mercado inmobiliario, vamos a verificar cuál es el tipo de inventario que nosotros tenemos. En este inventario que nosotros tenemos es el número de propiedades en venta dentro de un mercado, es decir, cuál es el stock disponible de inmuebles que vamos a tener, ¿sí? Eso es lo que significa. Y tendríamos que definir cuál es el inventario de su mercado, cuál es el número promedio de los días que una casa permanece en el mercado, ¿sí? Cuál es el precio promedio en el que se vende una casa en su mercado, y según el tipo de inventario, en qué tipo de inmobiliario, de mercado inmobiliario se encuentra. Alguien que de repente me quiera hacer algún aporte, que pueda poner algún ejemplo, ¿sí? Que tuvo que haber tenido la cercanía con este análisis porque de repente el cliente lo desafió a realizar ese análisis particular. Fer, ¿cómo estás? Sí, Pato, ¿cómo ¿todo bien? andan? Bien, a mí el ejemplo que siempre se me viene a la mente cuando hablamos de esto es en la época, por ejemplo, ahora de la pandemia, que hubo en Punta del Este un movimiento grande hacia lo que eran barrios privados y o sea, de la movida que era de apartamentos con todos los amenities, se fueron a barrios privados con servicios o directamente a casas. Y ahora, de a poquito, como está enfocándose de vuelta a un Punta del Este para renta anual, la gente está invirtiendo en apartamentos de un dormitorio. Entonces se genera más rotación en ese tipo de mercaderías. Entonces a veces, incluso hasta dentro de un mismo mercado, se pueden identificar diferentes circunstancias que marcan ciertas tendencias, y saber dónde está esa tendencia nos ayuda también como vendedores a ver a dónde ponemos el ojo de la captación. Buenísimo. Eso es un aporte espectacular que además lo tenés digamos, de primera mano en Punta del Este, y un poco pasó acá, digamos, con la ampliación de lo que es la parte habitacional de Montevideo, que fue creciendo muchísimo a Ciudad de la Costa, ya hace muchos años atrás, ¿no? De ese cambio de aumento demográfico que en definitiva trajo mayores servicios, mayor conectividad. Existe incluso una planificación a futuro que no sabemos si se va a llevar adelante o no a nivel civil algo que tiene que ver con la parte de conectividad desde el shopping de la costa hasta el centro de Montevideo, porque realmente la fluidez, digamos, de las personas que trabajan y viven en Ciudad de la Costa es realmente alta, y hoy se considera como una especie de zona metropolitana de ampliación que hace que crezca en definitiva el mercado inmobiliario. Y un ejemplo de esto también puede ser, y traído ya desde el Estado como una política para reforzar el crecimiento urbanístico, es lo de la vivienda promovida. ¿Sí? El Estado vio que el desarrollista no estaba interesado en construir en determinadas zonas que necesitaban revitalizarse, e impulsó una política antes llamada vivienda de interés social, hoy vivienda promovida,
que lo que hacía era dar beneficios fiscales, tanto a los desarrollistas como a quienes quisieran comprar una vivienda con esas características. Y lo cierto que fue un real éxito, porque quienes vayan a invertir y vengan del exterior, es bastante probable, salvo que quieran alguna zona en particular de más alto monto, pero no es lo habitual, porque normalmente invierten para renta, que se deriven hacia ese tipo de material. Y para nosotros es importante conocer estos beneficios fiscales para poder ofrecerles también a nuestros clientes y aprovechar de alguna manera este beneficio que el Estado brinda, ¿sí? Para poder darle más dinamismo al mercado de inversores. Para recordar un poquito, si les sirve, recordar un poco lo que son los beneficios de la vivienda promovida, básicamente son 4, y uno es que toda vivienda nueva está grabada con un IVA del 10%, que en este caso no va a estar aplicado al inmueble. Luego, en la primera venta no va a tener que pagar lo que se llama impuesto a la transmisión patrimonial, ¿sí? Solo en la primera venta. Y luego, desde la entrega de la llave hasta, digamos, 10 años con posterioridad, no importa el titular si fue cambiando en ese periodo, hay 2 beneficios fiscales importantes, y uno es que no aplica para ser contabilizado para el impuesto al patrimonio, y la otra es que no aplica para el pago del impuesto a la renta de los capitales para el caso que ese inversor propietario ponga en alquiler ese inmueble. En ese sentido, al ponerlo en alquiler, durante ese periodo no va a tener que hacer el pago del impuesto. Sí, va a tener obviamente que declarar que es de vivienda promovida y por ende está exonerado al pago del mismo, pero imagínense que para un inversor no tener estos costos, la renta en definitiva es mucho más, digamos, considerable, y también esto hace, y hay que tenerlo en cuenta, que cuando el stock envejece y ya casi están por pasar los 10 años, ese mismo inversor normalmente cambia el stock a un inmueble nuevo para volver a tener mejor rentabilidad. ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, algún otro ejemplo cercano y de éxito que tiene que ver con el análisis del tipo de, digamos, ya sea de una política estatal, en este caso, como les digo, o como comentaba Patricia, del interés, digamos, del cliente, hacia dónde deriva el interés en poder en el lugar para habitar. ¿Sí? ¿Alguien que quiera hacer algún otro aporte, algún ejemplo, algo que hayan tenido que analizar? Seguimos entonces. Otra cosa importante es esto, las tasas de interés y regulaciones de prestamista. Habrán escuchado, ¿no?, que no hace mucho en Argentina, que era un problema realmente el pedido de los préstamos, surgió, ¿sí?, con el nuevo gobierno esta apertura a la toma del crédito, y como muchas personas que antes no estaban en el mercado inmobiliario porque no podían acceder y de repente estaban en el mercado de los alquileres, hoy, a través de esa política, que no es nuestra, pero bueno, me sirve como ejemplo mostrarles, generó una dinamización en la toma de los préstamos. Lo cierto que en Uruguay, por suerte, es dinámico el tema de los préstamos. Los bancos cada vez más compiten entre ellos en dar mejores beneficios de tasas para que de alguna manera estos préstamos se puedan llevar adelante. Y si bien, obviamente, como todo préstamo, tiene como 3 etapas grandes, digamos, en la primera, la que hace referencia al análisis del crédito, la segunda, lo que tiene que ver con la valoración del inmueble, y la tercera, lo que tiene que ver con el estudio documental del inmueble, y en algunas podrá prosperar o no. Lo cierto es que la apertura al crédito existe y es posible, y la tenemos en Uruguay. ¿Sí? Muchas personas pueden comprar contado, pero sabemos que si hacemos el promedio, muchísimas toman los créditos bancarios, y eso es algo muy importante para nosotros tenerlos en cuenta. Pero ¿qué pasa? Hay zonas que, por ejemplo, los bancos no prestan la totalidad del porcentaje que sí pasa en Montevideo, ¿sí? Y hay bancos que, si bien me refiero al porcentaje, ¿verdad? Y eso es algo que también es importante conocerlo al momento de asesorar a un cliente, porque a veces damos por sentado que se prestan todas las zonas, un 80%, y la realidad es que no siempre así. Así que otra característica a poder analizar también es esto, cuáles son las condiciones al préstamo del banco, ¿sí? Dependiendo de la zona en la cual se va a comprar ese inmueble en particular. ¿Sí?
factores económicos, que también desempeñan un papel importante en esta comprensión que hacemos por parte de la gente del mercado inmobiliario y, por ejemplo, advertir esto de la tasa de empleo o desempleo. Obviamente, cuanto más desempleo hay menos personas con posibilidad, tanto al acceso al crédito como al acceso a la compra. Podrá aumentar, en todo caso, el acceso al mercado de los alquileres. Bueno, eso es algo a tenerlo en cuenta para el análisis. ¿Cuántos trabajadores están entrando o saliendo de la fuerza laboral en su mercado? Preguntas que nos podemos hacer. La tasa de crecimiento de su comunidad. Nosotros, si bien somos un país estable, con buenos índices económicos y demás, hay una realidad en Uruguay que somos 3 millones, un poquito más, y es un número que no, desde hace muchísimos años que no cambia, con lo cual somos un país relativamente chicos, ¿verdad? Para muchas cosas, a pesar de los buenos niveles que tenemos en referencia a lo que es el resto del mundo. Y eso obviamente también tiene una limitación en cuanto al stock disponible, ¿verdad? En relación a otros países que obviamente tienen una economía que puede ser mucho más grande y más dinámica. ¿Sí? Y cuando vamos a esta última pregunta, ¿ha hecho el gobierno algún cambio en las reglas y regulaciones que pueda afectar el mercado de la vivienda? Bueno, y uno es este que acabamos de hablar, de la vivienda promovida, que a mi entender fue súper exitoso y nos permite la dinamización del mercado. Incluso en esto de la vivienda promovida, que fue hecha para dinamizar zonas donde no habían muchas construcciones, hoy en día el Estado permite hacer construcciones donde antes era impensado. Ustedes habrán visto incluso que en Punta del Este, pero más hacia el lado de Maldonado, vos corregime, Pato, por las dudas la zona, pero hay un crecimiento de desarrollo donde se aplica también la vivienda promovida, y eso lo que permite es una ampliación, ¿verdad? De los desarrollos en esa zona, y también ha pasado en Montevideo, en zonas cercanas a Carrasco, donde también era impensado, donde la vivienda promovida también se ha aplicado. Sí, exacto, Fer, se flexibilizó incluso y se ampliaron las zonas, entonces a veces hay algunos proyectos, algunos muy puntuales, pero hasta incluso hay frente al mar proyectos con vivienda promovida. Bien, Está condicionada siempre la zona, pero fueron flexibilizando para ampliar la promoción del proyecto y la verdad que está muy bueno. sí, exactamente. No solo para los desarrollistas que de alguna manera se benefician fiscalmente, sino también para aquellos clientes que quieren acceder a esta adquisición, y realmente es bastante interesante porque la rentabilidad obviamente es mucho mejor con estos descuentos fiscales. Bueno, otros factores importantes del mercado a investigar. Nuestro vecindario, ¿sí? Vimos de alguna manera algunos ejemplos macro a nivel país. ¿Qué nos pasa cuando estamos en nuestro vecindario y necesitamos, ya sea encontrar un inmueble por una búsqueda que nos piden y hay una persona que nos dice, bueno, yo necesito vivir en un lugar donde tenga supermercado, colegio porque tengo hijos chicos, o las necesidades eventuales que quiera, o todo lo contrario? Estoy solo, antes tenía una familia grande, hoy vivo solo y quiero vivir en un lugar donde prefiero la tranquilidad, el silencio o las necesidades eventuales que este cliente pueda tener, que en definitiva tenemos que empatizar con él y escuchar. Y en razón de eso hacemos el análisis, ¿sí? Y todo eso que nos trae el mercado es lo que nos va a llevar a identificar y concretar ese negocio que este cliente nos está pidiendo, ¿sí? Pone como ejemplo la plantilla, tiendas y restaurantes cercanos, establecimientos de salud cercanos, atracciones del barrio, obviamente siempre teniendo en cuenta el interés que este cliente nos va a plantear. Bien, vamos a la siguiente parte que habla del desarrollo, su experiencia en este camino que tenemos hacia el experto en bienes raíces, ¿sí? Y 4 pasos fundamentales para desarrollar la experiencia en este camino, ¿sí? Vimos un poco en líneas generales lo que es conocer su mercado, conocer al cliente, a su clientela, escuchar a las personas y mantener los titulares en contexto. ¿Sí? Esto de conocer
el mercado tiene que ver con este proceso de ustedes. Hoy están haciendo un curso o taller de Ignite que los va a llevar a conocer este lenguaje en bienes raíces y finalizado el mismo, todo el coaching que puedan llegar a tener y mentoring desde sus propias unidades de negocios a través de sus Productivity Coach, de sus team leader y demás, y capacitaciones que ofrece la marca para que puedan cada vez desarrollar de mejor manera este lenguaje vinculado a bienes raíces y ser un experto inmobiliario, así como conocer el negocio, observar cambios a lo largo del tiempo del negocio personal. Bien, esto que tiene que ver con rastrear su propio negocio. Un elemento fundamental que brinda la marca es la herramienta de Command, ¿verdad? Es un CRM fundamental para el desarrollo del negocio de ustedes, que lo que permite en definitiva es ingresar sus contactos, segmentar esa base de datos, poder incluso agendar, ¿verdad? Las llamadas, las citas, hacer seguimiento de los mismos, poder hacer toques con esos clientes, es decir, contactos posteriores de seguimiento, ¿verdad? Y esto es una herramienta tecnológica que la marca le ofrece para que ustedes puedan sentirse apalancados en el desarrollo de su propio negocio. Y eso, en definitiva, lo que va a permitir es comprender mejor lo que puede afectar a estos clientes y servirles de alguna manera de mejor forma. ¿Sí? Pasamos a conocer sus clientes, ¿verdad? ¿Quiénes son los compradores? ¿Quiénes son los vendedores? ¿Qué mercado beneficia a sus clientes? ¿Y el mercado pone en riesgo a sus clientes? Este análisis también es importante, ¿verdad? ¿Quién tenemos adelante? Si es un comprador o un vendedor, sus intereses obviamente van a ser distintos. Y en definitiva, cuando ustedes avancen en un negocio, si eventualmente ambos son sus clientes, la negociación puede incluso hasta tornarse algo difícil porque obviamente los intereses son contrapuestos y eso es un logro en la negociación, llegar al acuerdo para el cierre de la comercialización del inmueble, ya sea para alquiler o para venta. ¿Sí? Esta pregunta que plantea la diapositiva en cuanto al mercado beneficia a sus clientes, es importante estar en contexto y conocer obviamente la realidad, tanto de ellos como del mercado, para saber qué poder ofrecerles. Lo mismo en la última, cuando habla de si el mercado pone en riesgo a sus clientes, ¿sí? Y quién podría eventualmente beneficiarse o perjudicarse con lo que el mercado impone en la realidad de ese momento. Por ejemplo, algo que podría llegar a afectar, obviamente, es la variación del tipo de cambio, ¿sí? Dependiendo a quién esté de un lado o de otro. ¿Algún ejemplo que se les ocurra que el mercado pueda poner en riesgo o que nos genere de alguna manera alguna variación en, cuando nos enfrentamos en definitiva a nuestros clientes? ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Bien, pasamos a escuchar a las personas y parte de ese análisis que podemos tener tiene que ver con esto de empatizar con el otro, ¿sí? Si nosotros empatizamos con el otro, le damos nuestro tiempo, nuestra dedicación, ¿sí? Sienten que ellos son importantes. En esa cita que vamos a tener con los clientes es importante focalizar, ¿sí? Que se sienta cómodo. De repente, que no sea una reunión, digamos, en corto tiempo, que sienta que lo que él necesita va a ser escuchado, que ustedes toman notas, que van a hacer, en su caso, si es un comprador, una búsqueda específica para poder adaptarse a las necesidades que tiene. Lo mismo si es un vendedor, ¿verdad? Que en su caso va a estar más dado por ahí con el tema bueno, de lograr el precio, no el que él pretende, porque puede pasar que el cliente no coincida el precio pretendido con el precio verdadero de mercado y va a ser nuestro objetivo, sí, escucharlo en sus necesidades, pero también asesorarlo en forma profesional para que ese inmueble salga, digamos, al valor más cercano de mercado posible para que la venta sea realmente efectiva, ¿sí? En este desarrollo de su experiencia, entonces, recapitulamos,
estuvimos viendo cómo conocer a nuestro mercado y qué tener en cuenta en definitiva para poder ser mejores profesionales, conocer a nuestra clientela, escuchar a las personas en esto que implica adoptar un enfoque, ¿verdad? Aprender de dónde obtener la información, ¿sí? De nuestra esfera y estar presente en esto de la escucha activa, ¿sí? Bien, mantenga los titulares en contexto, ¿sí? Esto es importante, digamos que lo que tiene que ver es estar informado, actualizado con los datos y las informaciones de mercado, ¿sí? Y especialmente del mercado inmobiliario, porque ahora pasa a ser nuestra profesión, con lo cual si somos profesionales del mercado inmobiliario, es importante tener los titulares en contexto y presentes para poder ser lo mejor, digamos, asesorar de mejor manera a nuestros clientes según las necesidades que tengan. Y ahí nos derivamos ya a lo que sería utilizar los recursos, ¿verdad? Un poco recapitulando que hablábamos de Command como una, digamos, herramienta esencial para el desarrollo, digamos, de nuestro negocio inmobiliario. Command es un aliado, digamos, base y fundamental que va de la mano con el estudio del conocimiento de lo que son, digamos, lo que sería la capacitación comercial a nivel inmobiliario. ¿Sí? Asimismo, Command lo podemos desarrollar desde nuestro celular con la aplicación, ¿sí? Directamente desde la plataforma, donde vamos a tener diferentes informes y posibilidades de seguimiento de nuestros clientes, como adelantábamos con anterioridad, ¿sí? En definitiva, nos termina ayudando con lo que es la base del negocio, que es la generación de clientes potenciales o prospectos, la automatización del flujo de trabajo, la gestión de transacciones, la personalización de informes. Ayuda a mejorar, obviamente, nuestro servicio al cliente y la toma de mejores decisiones comerciales. O sea que, en definitiva, es una de las mejores formas de conocer y conectar con el mercado y siendo en definitiva una herramienta fundamental para el desarrollo de la carrera de la gente. Bien, aquí los invitamos siempre a estar conectados, ¿sí? Con la aplicación de Command a través de la capacitación que cada unidad de negocio tenga dentro de su Market Center con sus tecnológicos o IT. ¿Sí? Y otra pata fundamental, hoy el tema de las redes, ¿sí? Las redes, en definitiva, implica una visualización permanente de lo que estamos haciendo y es importante poder saber comunicar, ¿verdad? No es comunicar cualquier cosa ni de cualquier manera. A veces, ¿qué queremos contar de nosotros a título personal y con qué límites o no? ¿Qué queremos mostrar de nuestro trabajo y de nuestro negocio? ¿Sí? En definitiva, es importante mostrarle al otro quiénes somos, que nos conozcan, mostrarnos de alguna manera nuestra marca personal y también, ¿por qué no?, mostrar nuestros éxitos en las redes para que en definitiva esos éxitos hagan que nuestro trabajo sea confiable respecto del otro, quien mira esas redes que hoy en definitiva terminan siendo nuestra vidriera, ¿sí? Se sugiere de alguna forma que una parte del sistema de éxito, que involucra obviamente las redes, como estamos mencionando, y una sugerencia sería, bueno, dar 10 me gustas en publicaciones al día, escribir 5 comentarios e enviar un mensaje directo como una recomendación de mantenerse activos en las redes. Otra de las cosas importantes es cómo mostramos esos inmuebles, es decir, si cuidamos la fotografía, si cuidamos los mensajes, si cuidamos los videos de cómo exponemos los inmuebles o cómo nos exponemos nosotros, como nuestro trabajo, de alguna manera es nuestra carta de presentación. Bien, cuando hablamos de otros requerimientos, estudiar el informe del Market Center, ¿sí? Tenemos en definitiva una lista de elementos que nos permiten también conocer todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, pero además este oficio de agente inmobiliario, ¿sí?
y va a estar dado, por ejemplo, ahí dice un curso de MLS. Hoy no tenemos MLS a nivel global en Uruguay, pero hay intenciones de que a futuro esto se genere, que sería un sistema donde se pueda encontrar allí toda la información de ventas inmobiliarias del país, visitar y celebrar jornadas de puertas abiertas como recomendación de acciones, ¿sí? Esto podría ser entendido como los open house, estudiar el lenguaje específico de bienes raíces, que lo estamos haciendo de alguna manera a través de estas capacitaciones de Ignite, leer el libro cabecera de la marca, El agente millonario, el MREA, el libro rojo que le llamamos a la interna, ¿sí? Creado por Gary Keller, que en definitiva es como nuestro mentor de la marca, y lo cierto es que ese libro ha trascendido, ¿verdad?, a la marca y se enseña incluso en lugares extramarca. Y eso nos enorgullece, porque imagínense que el mentor de la marca haya trascendido su propia marca y que esto sea enseñado, ¿sí?, en clases que normalmente se dan y se lo cita recurrentemente. Para nosotros, imagínense que nos marca el camino y nos dice que, bueno, que tener como referente esa lectura es fundamental. Además de ese libro, ustedes saben que existe One Thing, ¿sí? Existe Shift y otros tantos que están disponibles para poder ser leídos y acumular conocimiento del oficio como agente inmobiliario para ser cada vez más profesional. Un sistema de diario de éxito sugerido y previsto por la marca son, bueno, tener esas 10 conversaciones, 10 contactos agregados, el 10-4, 10 agradecimientos hechos y 10 compromisos en redes, ¿sí? ¿Recapitulamos? Entonces, tenemos dos patas fundamentales y resumimos hasta ahora. Conocer el mercado, identificar el tipo de mercado, identificar cómo estamos a nivel de inventario o de stock, ¿sí? Regulaciones de tasa de interés en esto de la apertura al crédito o no, factores económicos que eventualmente puedan incidir en la definición de nuestro mercado y otros factores o políticas gubernamentales u otras que pudieran afectar, digamos, lo que sería nuestro negocio inmobiliario. Y luego desarrollar la experiencia a través no solamente del conocimiento del mercado, conociendo también a los clientes, escuchando las necesidades de las personas y manteniendo los titulares en contexto, que es siempre estar actualizado con la información al rubro al que nosotros nos dedicamos. Habiendo hecho esta recapitulación, bueno, les pregunto a ustedes, ¿sí? Si esto les deja algo como resumen, si alguien quiere hacer algún aporte o comentario de lo que llevamos viendo hasta ahora. Alguien que se anime. Por acá me comentan que está todo súper claro, pero les veo tímidos igual, ¿eh? Sí, están tímidos, no importa. No No, importa. para Alguien que se anime de ahí que estoy viendo en One, alguien que se anime en One, no se escondan. Bueno, lo importante para mí es, en definitiva, nada, que se queden como con lo importante. Eso es lo que quiero que se lleven de esta sesión. Es una sesión de Ignite que viene a continuación digamos, de la presentación de ayer, que fue una especie de presentación del taller, del Market Center y de las personas que lo forman, y que concatena con la próxima de definir su valor, que la va a estar dando Jorge en el día de mañana. Así que, bueno, si seguimos así, vendría a continuación lo que hablamos del sistema de éxito, que lo van a hacer en su Market Center con las personas que lideren este trabajo. Y vamos a mencionar esta frase, ¿sí? Preparándonos de alguna manera nuestra mentalidad para el éxito, ¿sí? Hacemos como una especie de afirmación de que participo en cada conversación con el espíritu de contribución y la gente está feliz de estar en relación conmigo. Eso es lo que tenemos que esperar, ¿verdad? Tenemos que esperar eso con una mentalidad de éxito, porque en definitiva es una conjunción, a mi modo de ver, de varias cosas. No solamente tener el conocimiento formal y profesional, sino también, de alguna manera,
ser empático con el otro y que el otro también sienta esa conexión conmigo como agente, ¿sí? Genere esa confianza, esa empatía, esa calidez que la gente tiene que la gente de alguna manera tiene que tener con su cliente y con sus colegas inmobiliarios, ¿por qué no? Con la gente con la que trabaja en su market center, que también en las cuales se apalanca para que este negocio también se pueda llevar adelante. ¿Sí? Y bueno, esto después ya es para trabajar de alguna manera a nivel activo dentro del Market Center con la sesión del sistema de éxito. ¿Nadie se anima entonces? Qué piensan hasta ahora? ¿Cómo cambió? Que es la primera pregunta que surge de los ajá, de los logros. ¿Cómo cambió tu forma de pensar? ¿Sí? Si no quieren decir de la presentación, de lo que vienen viendo hasta ahora, ¿sí? En Keller. Puede ser que hayan personas que estén repitiendo el Ignite, pero pueden ser, normalmente lo que pasa es que hay gente que lo está haciendo por primera vez y ya tuvieron conexión, obviamente, con las personas que forman parte del Market Center, que ya le comentaron su modelo de negocio. ¿Cómo sienten o cómo ven, en definitiva, que les ha cambiado el pensamiento, las primeras, digamos, contactos que han tenido con la marca? Si alguien se anima a compartir. Y si quieren, yo les comparto mi experiencia, si ninguno se anima. Que estoy en definitiva en otro rol. Cometí un error de no presentarme al principio pensando que todos me conocían, capaz que algunos sí, otros no. Bueno, yo soy Fernanda de la Fuente, soy operadora del Market Center de Carrasco. No ejerzo mi rol como agente inmobiliario, pero trabajo muy de cerca, a pesar de que el rol de operador normalmente está como en otro lugar. Me gusta trabajar de cerca con los agentes, ¿sí? Además soy escribana, entonces los ayudo en todo lo que es la parte del asesoramiento jurídico y eso de alguna manera me permite conectar, traspolándolo un poco a esto, ¿no? De que ustedes tienen que conectar con sus clientes y para mí ustedes son mis primeros clientes, ¿sí? Y en este sentido, en el rol que desempeño, me gusta conectar con los agentes, no solamente las necesidades que tengan para poder resolver un problema específico, normalmente es jurídico el que me toca resolver, sino también conocerlos, ¿verdad? Que se sientan cómodos en el Market Center, que sientan que los servicios se brindan, que en definitiva conocer más allá digamos, de la gente, es decir, conocer su realidad familiar o alguna situación que esté pasando, porque eso también hace a las personas. Y eso creo que en Keller está como muy arraigado porque hay un tema muy importante de la definición de lo que es la cultura. ¿Sí? Y quiero un poco, digamos, a modo de conclusión en general de lo que estuvimos viendo, que siempre tienen que haber dos patas de esto. Está bien el conocimiento formal y profesional, pero también es importante ser buenas personas, poder empatizar con el otro, y eso se da absolutamente con todo tipo de rol, tanto ustedes con sus clientes como desde el Market Center, los agentes, el staff en definitiva que les da soporte, el liderazgo. Tiene que haber un vínculo de empatía, de acompañamiento y demás, porque digamos, es tan dinámico el día a día y este negocio que en definitiva tiene que ver también con los logros y a veces se generan frustraciones, ¿verdad? Que tenemos que llevar adelante porque pasan cosas que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Y en este sentido lo importante es acompañarnos en el camino. Así que expresando desde mi lugar cómo cambió mi forma de pensar y extrapolando la sesión de hoy el tema de la marca, me quedo básicamente con esto de nuestra cultura que nos tiene que unir y llevándolo a nuestro trabajo en esto de empatizar con nuestro cliente, además de ser excelentes profesionales y conocer, cómo no, vimos hoy el tema del mercado. Como conclusión, a nivel, digamos, de números, les quiero hacer una mención, ¿sí? Esto lo pueden encontrar y es público, a veces demora en exponerse el Instituto Nacional de Estadística, pero obviamente las tendencias siguen aumentando en el sentido de que, en primer lugar, la mayor cantidad de transacciones se dan en Montevideo, luego siguen en Maldonado y en último lugar en Canelones, y son los tres departamentos en los que se posicionan la mayor cantidad de negocios, ¿sí?
Es importante que esto también lo vean. Y en una evaluación, digamos, de lo que es la media de precios en transacciones a nivel de Uruguay, hubo una variación mensual del 0,62% y una acumulada en los últimos 12 meses de un aumento del 6%. ¿Sí? Para que lo tengan como un dato estadístico que pueda servir también para ustedes tenerlo en cuenta. No sé si ahora alguien se anima a compartir algo de la experiencia personal, si es que quiere. Si no, daría por finalizada la sesión de hoy, donde la idea era exponer en líneas generales lo que vimos y los dejaría abiertos para que puedan a continuación seguir con lo que es la sesión de éxito, ¿sí? Que es la base de nuestro negocio, la obtención de prospectos para que puedan llevar adelante el negocio inmobiliario. ¿Sí? Desde acá, muchísimas gracias. Seguimos con No, el tema gracias a ustedes. Gracias a en este, ustedes, ¿sí? este proceso de hacer. Arrancamos con el proceso de hacer. Eso, me encanta. Lo más importante. Quedan en buenas manos todos. Bueno, un beso, no Gracias, sean tan Fer. tímidos, no sean Clarísimo, tan como tímidos. siempre. Un beso Me para pasa que los todos. agarrás en la segunda sesión que Sí, todavía falta que se conozcan y que sí, arranquen. ya nos vamos a conocer. Bueno, Muchas gracias, Fer. abrazo, pasen Chau, lindo. chau. Chao.